Imagínate entrar, por un momento a una de esas catedrales góticas monumentales. Ya sabes, las clásicas. Uf, claro, arquitectura imponente. Exacto. Y al entrar, hay una oscuridad casi absoluta. O sea, piensa en el interior de un lugar así en pleno invierno, mucho antes de que existiera la luz eléctrica. El fondo es inmenso, es negro, pesado. Es un ambiente que de entrada te hace sentir súper pequeño, ¿no? Totalmente. Y la razón por la que resulta vital empezar esta exploración de hoy con esta imagen arquitectónica es porque tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Se llama Nasruddin y el juego de la luz. Ajá, que es, digamos, una colección de cuentos entrelazados. Justo. Y están dedicados a un niño de 9 años, un niño llamado Santi. Y la intención de nuestro análisis a fondo de hoy es desempacar estos textos elaborando una idea muy visual. Vamos a tratarlos como si fueran celosías. O sea, estos vitrales clásicos, súper significativos de las catedrales góticas más emblemáticas. Esa es la misión, porque en esos vitrales, los colores vivos, o sea, los rojos, los azules profundos, de verdad solo resaltan gracias a esa profunda oscuridad de los fondos negros. Sí, y al denso plomo que separa cada pieza, claro. Exactamente. Sin ese contraste, pues, de plano no hay maravilla. Fíjate que esa metáfora arquitectónica captura a la perfección la mecánica de este texto. O sea, el autor no nos presenta lecciones de moralidad, en un vacío de perfección. Para nada. Cero. De hecho, son escenarios bastante duros. Tajá. Las enseñanzas de este protagonista, Nasruddin, sobre temas como la luz y la armonía, brillan precisamente porque están puestas sobre un fondo negro. El fondo negro de las adversidades humanas más crudas. O sea, estamos hablando de inviernos helados, de hambre real en las calles. Exacto, de cinismo social, de ignorancia. El documento de verdad funciona con una filosofía sumamente sofisticada sobre la bondad y la verdad. Y la verdad, sí. Sí, pero requiere de esa oscuridad para revelar su propósito. No funcionas en el contraste. Y creo que el contraste más agresivo que presenta el texto aparece, o sea, desde la primera historia. La narrativa nos sitúa en un pueblito, llamado Aksehir. En medio de una noche de invierno implacable. Sí, el documento describe cómo el viento golpea las puertas. Y, haz de cuenta, toda la gente en la calle está tiritando de frío. Y en ese contexto tan hostil, un hombre rico del pueblo enciende una enorme hoguera en la plaza central. Que es una imagen súper poderosa. Lo es. Y ahí llega Nasruddin. Llega envuelto en un abrigo viejísimo, lleno de agujeros, y se queda observando cómo el fuego calienta a todos por igual. O sea, le da calor al hombre rico que pagó la leña, pero también al pobre que iba pasando por ahí. El fuego no discrimina. Exacto. Y Nasruddin concluye ahí mismo que el fuego es el maestro más generoso porque no sabe de egoísmo y no hace un examen de méritos para decidir a quién calentar y a quién no. ¡Wow! Y esa escena, fíjate, genera una incomodidad inmediata en los otros personajes. Hay un hombre serio en la plaza que se molesta visiblemente con esto. Sí, como que le ofende la idea. Justo. Y le cuestiona a Nasruddin si de verdad tiene sentido llamar sabio a un simple fuego que no distingue entre el dueño de la leña y un vagabundo. Claro, porque para él es injusto. Ajá. Y esta reacción del hombre serio es un reflejo perfecto de nuestra lógica humana tradicional, que es profundamente transaccional. O sea, la mente humana tiende a evaluar la generosidad a través del lente del merecimiento. Y esa resistencia a la generosidad incondicional, a mí me hace pensar en discusiones muy modernas, para quienes nos escuchan, sobre el acceso a los recursos. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, el software de código abierto. O digo yéndonos a algo más físico, la infraestructura de un parque público. Son sistemas diseñados para no discriminar, igual que el fuego. Ah, claro. Un parque es de todos. Exacto. Una pieza de código abierto beneficia a un estudiante que no tiene un peso exactamente de la misma manera que a una corporación multinacional. No te pide credenciales. Es una excelente analogía. Pero leyendo la molestia de este hombre en la plaza, me da la impresión de que el texto nos sugiere que nuestra tendencia a ser tan, calculadores con la ayuda es en realidad un defecto de percepción. Sí, como si estuviéramos programados para operar desde la escasez, ¿no? Justamente eso. Y el texto aborda ese defecto de una forma muy sutil. O sea, Nasruddin responde diciendo que el fuego no sabe de egoísmo, que nosotros sí lo conocemos, y sin embargo elegimos olvidarlo.
Fíjate en esa palabra, elegimos. No condena la naturaleza humana. Plantea que operar desde la escasez es una elección. O sea, ¿no estamos condenados a ser egoístas? Para nada. Desde el punto de vista, digamos, de la sociología o la teoría de juegos, la mente humana suele ver las interacciones como un juego de suma cero. O sea, si te doy calor a ti, pierdo calor yo. Lo cual en el fuego no aplica para nada. Exacto. Nasruddin observa la llama y entiende que calentar a un tercero no le resta grados de temperatura al fuego original. Es expansivo. Totalmente expansivo. La bondad incondicional, bajo esta perspectiva, no es un martirio romántico. Es pura lógica estructural. Es una estrategia que no se agota. Y esa sería, digamos, la primera pieza brillante en nuestra celosía mental que estamos armando. Una especie de rojo incandescente sobre el invierno oscuro. Me encanta cómo se va viendo ese vitral. Pero una vez que tenemos la bondad que calienta sin condiciones, parece que el texto nos empuja a buscar algo más estructurado. O sea, pasar de solo dar calor a encontrar un propósito real. Y esto se materializa de manera literal cuando Nasruddin viaja a una ciudad, ¿verdad? Sí. Un mercader lo lleva a visitar precisamente una de estas altísimas catedrales góticas de las que hablábamos al principio, y Nasruddin queda hipnotizado al ver la luz del sol atravesando un vitral inmenso. Me imagino la explosión de colores en ese espacio oscuro. Está cañón. Describe azules marinos, amarillos como de oro derretido, verdes de bosque húmedo. Pero el mercader que lo acompaña tiene una visión completamente estéril del asunto. ¿Qué le dice? Le dice algo así como, es solo vidrio pintado y plomo, como quitándole toda la magia. Uf, esa frase del mercader representa el reduccionismo llevado al extremo absoluto. Es la incapacidad de ver el sistema completo. Literal, ver solo las partes por separado. Ajá, cuando reducimos el mundo a sus materiales básicos, o sea, a vidrio y plomo, perdemos de vista el significado. Y Nasruddin le explica que separados, pues sí, claro que son solo colores. No dicen nada por sí solos. Exacto. Pero al ser ensamblados, y esto es clave, atravesados por la luz, se convierten en algo muchísimo mayor. Se convierten en un jardín lleno de vida. Que es la lección fundamental para Santi, el niño del cuento. Justo. Le transmite a Santi que el significado de las cosas no reside en la pieza aislada, sino en su relación con las demás piezas. Hay una línea ahí, en ese fragmento, que de verdad me resonó muchísimo. Dice, cada color es una voz, cada forma es una palabra. ¡Qué belleza de frase! ¿Verdad? Y me lleva a pensar otra vez en la arquitectura real de las catedrales. Porque la belleza en, no sé, una bóveda de crucería o en un arco ojival no es un adorno que el arquitecto decidió pegar al final para que se viera bonito. No, para nada. Es estructura. Es una necesidad. El arco es hermoso precisamente porque distribuye el peso de manera perfecta. O sea, la armonía visual y el propósito físico son inseparables. Están fusionados. Y me parece que Nasruddin intenta enseñarle al mercader que la belleza es, de hecho, utilitaria. Tiene una función vital. Y para demostrarlo, fíjate que Nasruddin hace un acto físico muy revelador en esa escena. En lugar de quedarse nada más en la abstracción filosófica, se agacha. Sí, cuando recoge el pedacito de vidrio. Exacto. Recoge un pequeño pedazo de vidrio rojo que estaba ahí tirado en el polvo, súper ignorado por todos. Lo levanta a contraluz y usa el rayo de sol para pintar de rojo la mano del mercader. ¡Wow! Es un gesto súper poderoso. Muchísimo, porque está argumentando que la belleza es la señal visible de que las piezas han encontrado su lugar correcto. Ese trozo de vidrio polvoriento, digamos, representa lo descartado. O sea, personas marginadas, ideas que ya consideramos obsoletas. Sí, o talentos incomprendidos. Al encontrar el ángulo adecuado respecto a la luz, esa pieza que todos olvidaron tiene la capacidad de transformar la realidad física de su entorno. Literalmente tiñe la mano del mercader. Y si entendemos que el vitral nos exige que cada pieza encuentre su lugar exacto para que el diseño completo tenga sentido, pues el problema práctico surge cuando una pieza de plano no sabe cómo encajar. Claro, cuando estás perdido en el diseño. Y esa transición conceptual nos lleva directito a la historia de la familia que pasa hambre. Es un escenario, la verdad, desgarrador.
Viven junto a un río abundante, lleno de peces, pero el padre de la familia no sabe pescar. Y ahí es donde entra la figura del vecino rico, ¿no? Sí, hay un vecino que, pues en un acto de caridad, les regala un pez cada semana. Pero claro, la familia sigue pasando hambre el resto de los días de la semana, porque un pez no alcanza. Es un modelo clásico de dependencia estructural. O sea, el paliativo temporal que no resuelve el problema de raíz en absoluto. Fíjate que al leer esa parte, mi primer instinto fue, oye, voy a defender al vecino. Porque, a fin de cuentas, el hombre está donando de su propio bolsillo todas las semanas. Requiere voluntad, claro. Sí. Pero cuando Nasruddin llega y ve la situación, toma unos anzuelos viejos que la familia tenía arrumbados e interrumpe al vecino justo cuando iba a entregar su pescado semanal y le dice algo así como, ya tienen suficientes peces. Qué atrevimiento, ¿no? Rechazar la comida. Exacto. Luego se lleva al padre al río a pescar. Y al principio me pareció que Nasruddin estaba como criticando injustamente la caridad tradicional del vecino. O sea, me pregunté, ¿el texto realmente busca demonizar la asistencia directa? Pues fíjate que la genialidad del cuento es que no demoniza al vecino para nada. De hecho, la hoguera de la primera historia ya nos había enseñado que dar sin condiciones es valioso. Claro, el fuego daba calor y punto. Ajá. Lo que Nasruddin expone aquí es una distinción súper crítica entre dos tipos de carencias. Habla del hambre de comer por un lado y el hambre de aprender por el otro. Ah, claro, son dos necesidades completamente distintas. Exacto. La asistencia del vecino satisface la primera necesidad, pero ignora la segunda por completo. Y Nasruddin frena a la donación ese día porque comprende que, a largo plazo, el pez regalado perpetúa la identidad del padre como, digamos, un receptor pasivo. ¿Lo mantiene atascado en ese rol? Justo. Al llevarlo al río, lo que busca es transformar esa identidad de raíz. Y el proceso de aprendizaje que describe el texto, además, no es nada solemne. O sea, Nasruddin y el padre pasan toda la tarde enredándose con los hilos, riéndose a carcajadas. Como dos niños jugando, básicamente. Sí, e incluso Nasruddin se cae al agua un par de veces, lo cual me pareció increíble. Terminan pescando solo 3 peces pequeños, pero el documento hace mucho énfasis en que el padre regresa a su casa con una luz nueva en los ojos. Es que esa vulnerabilidad de Nasruddin al caerse al agua me parece un detalle fascinante de la historia, ¿Por qué lo dices? porque rompe por completo la dinámica de poder típica entre el maestro sábelotodo y el alumno ignorante. Ah, claro, lo humaniza, totalmente. Un maestro que se mantiene impecable y distante, viéndote desde la orilla, pues sigue ejerciendo una forma de superioridad, muy similar a la del vecino rico que entrega el pez desde su posición de privilegio. Te ayudo, pero desde arriba. Exacto. Al caerse al agua y hacer el ridículo, Nasruddin se coloca exactamente al mismo nivel que su aprendiz. La enseñanza aquí fluye como el mismo río, o sea, no se puede acumular ni estancar. Tiene que estar en movimiento. ¿Sí? Nasruddin le muestra a Santi que la palabra que da vida es la que convierte a alguien en pescador. La verdadera transferencia de conocimiento requiere una inmersión compartida, no nada más una transacción de aquí tienes tu pez y me voy. Y eso nos da, fíjate, una nueva dimensión para nuestro vitral gigante que estamos armando. Sería el azul del agua fluyendo, que representa la enseñanza viva. El azul en movimiento. Pero todo esto, o sea, el fuego incandescente, los cristales de colores y el agua, todo eso necesita un soporte. Necesita ese plomo oscuro y pesado que mencionamos al principio. El armazón. El espacio entre las cosas, exacto, que permite que la estructura se sostenga y no se venga abajo. Y en la narrativa, este armazón se ilustra de manera brillante con un tablero del juego de Go. Ah, la escena bajo el árbol inmenso. Esa misma. Nasruddin se queda observando a dos ancianos jugar al Go, y de repente, alguien les pregunta quién va ganando. Y la respuesta rompe absolutamente todos los esquemas. Es una de mis partes favoritas. Los ancianos contestan que preguntar quién va ganando es hacer la pregunta equivocada. Literal. Dicen que la verdadera pregunta es ¿cuántos mundos nuevos han nacido en este tablero hoy? Y esto contrasta radicalmente con la mentalidad de juegos como el ajedrez, por ejemplo. Precisamente eso pensé. Porque en el ajedrez, o digo en casi cualquier aspecto de nuestra cultura corporativa y social hoy en día, el objetivo es eliminar al oponente,
conquistar el centro del tablero y coronarse como el único ganador. Sí, es un juego de destrucción, básicamente. Exacto. En cambio, en el Go, las piedras blancas y negras se colocan para crear espacios. Se rodean mutuamente para formar estructuras hermosas, complejas. Territorios que conviven. Sí, y hay una frase en esta historia que de verdad me dejó pensando por horas. Dice, el vacío no es nada, es el espacio donde nace la forma. Uf, qué profundidad. Y es que inmediatamente me hizo eco con la composición musical, particularmente con el jazz. A ver, cuéntame de eso. Pues es que lo que genera el ritmo en el jazz, lo que hace que una melodía tenga un impacto emocional real, no es la saturación de miles de notas sonando al mismo tiempo. Es el silencio estratégico que dejas entre ellas. Claro, el espacio que dejas respirar. Exacto. Si eliminas el vacío, si quitas ese plomo que separa los cristales de nuestro vitral, pues lo único que te queda es un ruido caótico y deslumbrante que no significa nada. Es que la analogía con el jazz es muy precisa. El silencio es lo que le da proporción y límite a la música. Y en el contexto del tablero de Go, el vacío es el espacio de potencialidad absoluta. Donde todo puede pasar. Justo. Y aquí es donde Santi, el niño, interviene directamente en la historia. Le pregunta a Nasruddin cómo saber qué forma construir en ese tablero gigantesco que es la vida. ¿Y qué le contesta? Nasruddin le entrega una metodología súper simple de 4 pasos. Le dice, observa, inspira, intuye y actúa. Suena muy zen. Lo es, pero la instrucción que de verdad cambia el paradigma por completo es la que viene justo después. Le dice, nunca juegues solo para ganar. Juega para que el juego sea hermoso. ¡Guau! Juega para que el juego sea hermoso. O sea, aplicar esto a nuestra vida diaria, digamos en un entorno de oficina o conviviendo en sociedad, es un golpe de realidad tremendo. Que cambia el chip por completo. Es que pasamos la vida intentando acumular méritos, ¿no? Destruir los argumentos del otro en redes sociales, ganar discusiones a como dé lugar. Desgastante, sí. Si viéramos a los demás no como obstáculos a vencer, sino como las piedras del color opuesto con las cuales necesitamos interactuar para crear una geometría interesante, el estrés de la competencia constante simplemente desaparecería. Y ese es el corazón puro de la filosofía del tablero que nos plantea el texto. Entender que el aparente oponente, esa persona que te frustra, es en realidad un colaborador indispensable. Sin él no hay juego. Exacto. Sin las piedras negras, las blancas no tienen contexto ni forma alguna. Se necesita la fricción y la interacción de ambas para que nazcan esos mundos nuevos de los que hablaban los ancianos. Entonces la paz no es evitar el conflicto. Para nada. La armonía suprema no es la ausencia de tensión, sino la gestión estética de esa tensión. Qué buena forma de ponerlo. Y bueno, con esto llegamos al último elemento de este ensamblaje monumental. Ya tenemos los colores, tenemos el plomo oscuro, tenemos el fuego y el río. Nos falta el remate. Necesitamos coronar la punta de nuestra catedral gótica. O sea, una pieza central que no esté teñida de ningún color, sino que sea capaz de reflejar la luz en su estado más puro, más crudo. Que en el cuento está representado por el espejo, ¿verdad? Así es. El texto nos lleva a la historia del gobernador. Es obviamente la figura de mayor poder político y económico en la región. Y este gobernador manda llamar a Nasruddin para exigirle una definición absoluta sobre qué es la verdad. Una pregunta nada sencilla. Para nada. Y Nasruddin, evitando cualquier rollo teórico o discurso largo, saca un pequeño espejo de su ropa y se lo pone directamente frente a la cara al gobernador. Qué acto de enorme audacia, ¿eh? Hacerle eso a alguien con tanto poder. O sea, el espejo le devuelve al gobernador su propia imagen, sin filtros, sin los adornos a los que está acostumbrado. Y Nasruddin se lo explica con una calma absoluta. Le dice que el espejo se limita a mostrar lo que hay, no lo que el gobernador quisiera ver. No lo adula. Exacto. No le rinde pleitesía a su riqueza ni a su autoridad. Y el gobernador, sintiendo obviamente que está perdiendo el control de la narrativa, pues recurre a la intimidación. Le pregunta, oye, ¿y qué pasaría si decido romper ese espejito tuyo en 1000 pedazos? Que es la respuesta clásica del poder amenazado. Yo al leerlo esperaba que el texto diera un giro trágico ahí, la verdad, o que Nasruddin tratara de proteger el espejo para salvarse. Sin embargo, su respuesta me parece brillante. Es que Nasruddin le hace ver la completa inutilidad de la censura.
Le responde que si rompe el espejo, lo único que va a conseguir es tener cientos de espejos más pequeños. Multiplica el problema. Exactamente. Y que cada uno de esos diminutos fragmentos va a seguir reflejando exactamente la misma imagen, la misma verdad. Esa imagen de los cristales rotos me hace pensar muchísimo en cómo funciona la información en nuestra era digital para quienes nos escuchan. El efecto Streisand, ¿no? Ándale, justo. Cuando alguien intenta suprimir una realidad incómoda en Internet o censurar algo, el simple acto de intentar destruirla termina multiplicando su alcance por 1000. Es imposible romper la verdad rompiéndola. Es una paradoja hermosa. Y lo que más me sorprende de esta interacción en el cuento es la resolución. El gobernador no manda encarcelar a Nasruddin, que era lo que yo esperaba. ¿Qué hace? Quede como desarmado por la lógica del argumento. Y le dice a Nasruddin que es el hombre más tonto y a la vez el más sabio que ha conocido en su vida. Y Nasruddin, por supuesto, lo recibe como el elogio definitivo del día. Es que el gobernador reconoce la paradoja viviente que es este personaje. O sea, lo percibe como tonto porque Nasruddin ignora por completo las reglas del juego de poder. No le importa en absoluto. Sí, no se inclina, no adula, no teme por su vida. Pero al mismo tiempo lo reconoce como sabio porque entiende a la perfección las reglas de la naturaleza y de la verdad. Y el texto no cierra nada más con la reflexión hablada, que eso me encantó. Nasruddin hace un último movimiento físico. Ah, sí, el rayo de sol. Ajá. Toma el espejo, capta un rayo de sol que entra por la ventana de ahí del palacio y lo refleja directamente contra la pared oscura de la habitación del gobernador, creando un círculo de luz intensa en medio de la penumbra. ¡Qué imagen tan cinematográfica! Totalmente. Y ahí pronuncia la tesis final del cuento. Dice, la verdad no solo muestra. Cuando la luz la atraviesa, también ilumina. ¡Wow! Es que ese pequeño detalle conceptual lo amarra todo de una forma magistral. O sea, la verdad no es un instrumento diseñado, para humillarnos mostrándonos nuestros defectos. Aunque a veces sí se siente así, al principio. Claro, el primer impacto duele, pero su función última, real, es arrojar luz sobre los rincones oscuros. Y me fascina cómo esta luz del espejo es exactamente la misma energía que alimenta el fuego de la primera historia en la plaza. Es la misma luz que atraviesa los cristales polvorientos de la catedral gótica. Y la misma claridad que ilumina los ojos del padre de familia después de aprender a pescar en el río. Todo emana, digamos, de la misma fuente. Es una arquitectura narrativa súper redonda. Y fíjate que el texto hace un trabajo excepcional al llevar toda esta densidad filosófica de vuelta a su audiencia original al final. A Santi. Sí, en el epílogo vemos a Santi, este niño de 9 años, acostado en su cama en medio de la noche, y mientras mira hacia el techo oscuro de su cuarto, su mente está, haz de cuenta, ensamblando este inmenso vitral sobre el fondo negro de la realidad que le rodea. Es muy esperanzador. El texto confía en que, incluso un niño tiene la capacidad de intuir estas dinámicas estructurales tan complejas si se le presentan con las metáforas correctas. Totalmente de acuerdo. Y al hacer nosotros el mismo ejercicio que Santi hoy, al observar la celosía gótica que acabamos de construir mentalmente, pues el panorama es muy revelador. A ver, hagamos el recuento. Claro, la hoguera nos enseñó la lógica expansiva de la bondad, esa que calienta sin pedir un currículum a cambio. La catedral y el trozo de vidrio en el polvo nos demostraron que la belleza no es nada más cosmética. Es la prueba de que cada individuo tiene un propósito cuando encuentra su propia luz. Exacto. Luego, el río nos recordó que la enseñanza viva requiere, de plano, ensuciarse las manos y enseñar a fluir, no solo donar piscado para mantener el status quo. Y finalmente el tablero de Go y el espejo. Así es. Que nos revelaron que la verdad construye mundos a partir del vacío, del silencio, y se multiplica exponencialmente ante los intentos de destruirla. Y fíjate que el rol del maestro en todo esto queda magistralmente desmitificado al final del documento. ¿Por qué lo dices? Porque sugiere que mientras Santi está pensando todo esto, en algún otro lugar, Nasruddin seguramente sigue haciendo cosas aparentemente absurdas. Así como subirse al burro al revés. Ándale. O buscando sus llaves donde hay más luz y no donde las perdió. O sea, la figura del sabio aquí no es la de un gurú intocable que te reparte manuales de instrucciones ya resueltos. No te da la tarea hecha. Para nada. El verdadero maestro es el que te deja una pregunta caliente en el pecho. Genera la fricción necesaria para que tú mismo asumas la responsabilidad de construir tu propio entendimiento de las cosas. La chamba es de uno mismo.
Justo. La tarea de armar las piezas es exclusivamente de Santi y por extensión, pues, de la gente que lee el cuento. ¡Qué maravilla! Y la verdad, trasladar toda esta arquitectura milenaria a nuestra vida moderna resulta ser un ejercicio increíblemente práctico para quienes nos escuchan. Sí, no se queda en la teoría. No. En nuestras oficinas, en la manera en que educamos a las siguientes generaciones o en cómo participamos en nuestras comunidades. A diario nos enfrentamos a la oscuridad del cinismo, al frío de la indiferencia. Y a esa obsesión por ganar en tableros que ni siquiera son los correctos. Exacto. Y el contraste entre la luz y el plomo nos recuerda que esas adversidades son precisamente el fondo negro que necesitamos para que nuestras acciones tengan un significado mucho más profundo. Sin la noche no brilla el fuego. Así es. Y para cerrar este recorrido analítico, vale la pena dejar resonando la inquietud que Nasruddin siembra en su alumno. Una pregunta para llevarse a casa. A ver. Si el verdadero propósito no es aniquilar al oponente ni acumular puntos, sino lograr que el juego de la bondad y la armonía se mantenga vivo infinitamente, ¿qué color, qué forma y qué posición exacta tiene esa pequeña pieza de vidrio que cada uno de nosotros está eligiendo colocar hoy en el inmenso vitral del mundo?